Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los usuarios de tarjetas de crédito, de cuáles son las entidades bancarias con las tarjetas más económicas. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a dialogar con Aldo Pignanelli sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas de mantenerse el default. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Muy bien, ya está con nosotros, como siempre, Santiago Chelala, también está Yamila Escala y está con nosotros hoy también Alejandro Bianchi, pero en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones. Ayer hizo el repaso habitual de los mercados de capitales, hoy vamos a brindar algunas recomendaciones para todos aquellos que están viendo qué hacer con su dinero en este complejo contexto económico que estamos viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por estar una vez más aquí y rápidamente vamos a las noticias que tenemos para hoy. Vamos a empezar con información del mercado de seguros, donde la semana pasada hubo movimientos accionarios en uno de los principales grupos aseguradores. Yamila amplía este tema. Es así, el martes se selló esta separación de activos. ¿Entre quiénes? Entre Wertheim y Generali. Wertheim se desprende de lo que es la Caja Generales y se queda con Retiro y ART, también La Estrella, y el grupo italiano entonces agarra lo que es la Caja Generales. Estamos hablando de autos, vida y accidentes personales, una participación importantísima de mercado. Estamos hablando del segundo lugar detrás de Sun con un 9% del share total y el líder en el ramo automotor, ¿sí? Estamos hablando en este caso de el 70% de la facturación total de la caja a diciembre del año pasado, 3.000 millones de pesos y 8.808 autos asegurados. Una novedad que no deja de impactar en el sistema, no cambia para nadie, digamos, de los clientes o de la gente, de los empleados, la situación, pero un dato. Muy bien, un movimiento de piezas en el mercado asegurador. Bueno, vamos a seguir ahora con información para los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades bancarias que ofrecen las tarjetas de crédito más económicas del mercado? Y a prestar atención porque todavía hay, no muchas, pero hay algunas promociones interesantes, también se puede pagar en cuotas, así que aquellos que no tienen tarjetas de crédito sepan que no es muy costoso tenerlas, sobre todo si uno la usa solamente algunos meses, a pesar de que, como vamos a ver en pantalla, hay que pagar el costo del envío del resumen y también el costo de la renovación, que es una vez al año. Vemos en pantalla cuánto salen las tarjetas. En primer lugar tenemos la más barata, que es la del Banco Credicop, cabal, 595 pesos al año. Banco Ciudad, en su versión Visa o Mastercard, 637 y Provincia 646. Estas tres son tarjetas nacionales, es decir, que se pueden usar en el país. Si uno sale al extranjero, necesita una tarjeta que sea internacional y por lo tanto es más costosa. Fíjense, Banco Nación, Nativa, 780 al año, Provincia 796, Credicop Internacional 823, Nación 864, Banco Ciudad ya estamos en 942 pesos al año, Francés 1089, HSBC 1186, Galicia 1265, Santander Río 1318 y cierra la lista el ICBC con 1346. Es decir, que partimos en 500 pesos y terminamos en 1300, recuerden, las más económicas para uso nacional. Quizás no estén acostumbrados a viajar al extranjero y no necesitan una de estas tarjetas que son algo más costosas. Recuerden también que si uno tiene una tarjeta de crédito puede financiar el saldo de las compras, es decir, pagarlo más adelante, pagando una tasa de interés que es mucho más económica de la que a veces cobran otras entidades para tener el mismo financiamiento. Ya saben, no es tan caro tener una tarjeta de crédito.
Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar ahora con el repaso de las mejores alternativas de inversión disponibles, ¿no?, en el mercado local. Y como hacemos siempre, vamos a comenzar con una recomendación para los inversores que se inclinan por las opciones más conservadoras que están. Para ponernos un poco en contexto, un plazo fijo está dando cerca de un 22% anual, es la tasa promedio que están dando los bancos, y venimos hablando ya en varios programas de que el Banco Central subió sus tasas de interés. ¿Qué es esto de que el banco subió sus tasas de interés? Bueno, significa que el Banco Central, cuando emite un bono, una letra, está pagando una tasa de interés que está por encima de la tasa de los bancos. Lo hizo a principios de año. Lo hizo a principios de años, esto para frenar un poco el tema de la inflación, y llevó su tasa de interés de las letras que paga al 28% y después bajó un poquitito, se estabilizó actualmente en el 27%. Este es un instrumento súper conservador porque básicamente el Banco Central siempre tiene la potestad, digamos, de imprimir para terminar pagando sus letras, ¿no? Entonces tiene menor riesgo que el plazo fijo y termina pagando más que el plazo fijo. Pero estás diciendo que un inversor minorista, que alguien que tiene una cifra exigua para invertir, puede comprar letras emitidas por el Banco Central. Sí, correcto. A través de invertir online o de algunas otras sociedades de bolsa, es posible comprar el mínimo para invertir en letras? 10.000 pesos. Ajá. Es el mínimo para invertir. Y el plazo mínimo son 120 días aproximadamente. Hay de 120, 180, 360 días, pero el plazo mínimo que está permitido, digamos, para los inversores minoristas es 120 días. Por eso en esta inversión, que es bastante segura, uno está obteniendo, colocando a ese plazo. Cerca de 5 puntos más que en el plazo fijo y, digamos, es el Banco Central, ¿no?, el que responde por esto. Y tiene que pagar alguna comisión a la sociedad de bolsa, me imagino, ¿no? Sí, sí, correcto. Es el 1% de comisión. Muy bien, perfecto. Bueno, una recomendación entonces para tener en cuenta, para justamente mejorar de manera significativa el plazo fijo sin asumir realmente un riesgo mayor al hacerlo. Entonces tengan presente esta alternativa. Nos vamos ahora a un corte, quédate ahí, en instantes estamos de regreso. En el próximo bloque les vamos a dar una recomendación también a aquellos que están más interesados en asumir algo más de riesgo. Ya está con nosotros Sebastián Baroselli en este espacio dedicado a responder a todas sus inquietudes vinculadas con el cuidado de su bolsillo. Hoy vamos a responder preguntas relacionadas con problemas, con entidades de consumo, con, por ejemplo, empresas que proveen planes de ahorro, alguna entidad financiera. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar con nosotros. En instantes estamos con Sebastián, pero antes, como siempre, vamos a responder preguntas sobre el estado de las entidades bancarias. Tenemos el caso de Verónica sobre Multifinanzas, compañía financiera. Para Verónica en este caso, pero hay muchas personas que nos preguntan porque es una de las entidades que ofrece una tasa de interés más atractiva para depósitos a plazo fijo. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 13 millones de pesos, depósitos por 78 millones y acumula resultados positivos, en este caso de 543.000 pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Multifinanzas. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a responder las inquietudes que nos han enviado. Es el caso de Martín, que le solicitó a su banco aumentar el límite de compra de su tarjeta de crédito. Lo hicieron, pero le empezaron a cobrar un seguro para el hogar y otro de asistencia médica que nunca solicitó. Reclamó y le dijeron que tiene que tenerlos 3 meses y terminado ese plazo, recién terminado ese plazo, puede darlos de baja. Quiere saber ¿qué debe hacer para que le devuelvan lo que le están cobrando en forma indebida? Bueno, esto, Alejandro, es una práctica bastante habitual, la de productos o servicios no solicitados. En este caso, la comunicación 5460 de protección de los usuarios, que es del Banco Central, establece que en caso de cargos indebidos, el usuario puede solicitar a la entidad financiera
el reembolso de los cargos indebidamente cobrados, y estos deben ser reembolsados en el plazo de 5 días. ¿Y cómo es este trámite? ¿Cómo se hace una carta documento? ¿Qué tipo de documentación mediante tiene? cualquier medio de comunicación con la entidad, a través de banca electrónica, telefónica, personalmente en la sucursal o una simple Ponele nota. que él se comunica, ¿no?, con el banco, en el banco le dicen sí, después no le acreditan esto. ¿Cuál es, cómo debe seguir actuando, ¿no?, el cliente en caso de que no se haga el reintegro? En caso de que no que el obtenga banco, una solución satisfactoria por parte de la entidad, puede recurrir a la instancia administrativa de protección al consumidor, es decir, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a las En el caso de que Martín no nos aclara acá de dónde las oficinas de defensa del consumidor en el ámbito de la ciudad, o la SOMIC en el caso de la provincia de Buenos Aires, o las oficinas de protección al consumidor en cada una de las provincias del interior. Muy bien, y ahí en todo caso, si el banco no le respondió satisfactoriamente, se dirige ahí y ahí continúa. Y en ese caso va a tener derecho no solamente al reembolso de las sumas indebidamente cobradas, sino también a el doble del interés compensatorio que la entidad cobra para los plazos fijos. O sea que a la entidad le conviene resolver la situación internamente. Perfecto, muy bien, muy claro. Bueno, vamos a seguir ahora con la consulta de Francisco, que está suscripto a un plan de ahorro 100% financiado. Nos dice que el valor del automóvil hoy es de 110.000 pesos. Fue a hacer la consulta para licitar y en caso de hacerlo, le dijeron, le quieren cobrar gastos de entrega por unos 19.000 pesos, lo que, nos explica Francisco, representa el 20% del valor del vehículo. Nos pregunta si esto es correcto, ¿no?, porque no se lo habían informado cuando él se acogió a este plan. Exactamente, el tema de los gastos de entrega del bien es uno de los grandes problemas en los círculos de ahorro. En el año 2004, la Inspección General de Justicia, haciéndose pie de esta situación, dictó la resolución 26 de 2004, que establece dos cuestiones: que los gastos de entrega tienen que estar debidamente informados en el contrato de suscripción y que los mismos no pueden superar las sumas debidamente informadas a la IGJ como autoridad de aplicación. A su vez, estos gastos no pueden tener cualquier tipo de componente, sino que deben limitarse a fletes, seguros, informaciones creditorias, prenda, inscripciones, y a su vez el consumidor puede solicitar, luego de realizado el pago, dentro de los 15 días, la rendición documental de los gastos. Muy bien, entonces por eso, en el caso estábamos hablando de Francisco, él puede en todo caso hacer esta presentación. Exactamente. Ante la empresa. Exactamente, y en caso de no tener una resolución satisfactoria, ante las oficinas de defensa del consumidor. Bueno, muy bien, vamos a brindar rápidamente ahora una recomendación para un inversor más atrevido. Bueno, para un inversor más atrevido tenemos el RO15, un bono argentino en dólares, Argentina país en default, hoy por hoy a 7 meses paga 26% en dólares. Bueno, una opción entonces para tener en cuenta. Arriesgado. ¿Cobrarán? Definitivamente una opción para tener en cuenta, yo creo que sí. No me parece una propuesta realmente tan atrevida, pero bueno, es cierto, un país en default genera por lo menos esa duda, ¿no? Y vamos a cerrar este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Lisandro, que nos consultó sobre la situación de Seguros Rivadavia, esta empresa presenta un activo de 2.420 millones de pesos, pasivo 1.744 millones, patrimonio 676 millones, resultado positivo 217 millones, primas 1.602 millones e informa 6.325 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también como Café Financiero. Nos mandan sus consultas y las respondemos. Muy bien, de esta manera cerramos este bloque. En el próximo vamos a estar dialogando con el economista Aldo Pignanelli sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas de mantenerse el default en el que ha ingresado nuestro país hace alrededor de 10 días. Muy bien, abrimos un nuevo tema y a 10 días del ingreso de la Argentina en default existe preocupación por los efectos que este puede tener sobre la economía. Para analizar lo que puede suceder en las próximas semanas de no resolverse este tema, está con nosotros el economista Aldo Pignanelli. ¿Qué tal, Aldo? Hola, buen día, bien, gracias. Gracias por venir. Muy bien. Bueno, ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias sobre la economía del default de no resolverse?
resolverse este tema en las próximas semanas o en los próximos días. Sí, yo, bueno, creo que más que las consecuencias que se van a agravar la situación de la economía argentina, que ya inclusive antes del default ya venía con serios inconvenientes de crecimiento. El sector privado hace 2 años que no genera empleo, más bien ya empezó a destruirlos. El gasto público que se expande sin límite, no tenemos acceso al crédito. Pero bueno, si no se expandía el gasto público, me imagino, Sí. digamos, que la caída en la actividad sería aún más profunda, ¿no? Seguramente, pero como es un gasto público que se financia con emisión monetaria, esto presiona sobre los precios y la inflación también genera caída de actividad por falta de consumo adecuado. Bueno, lo que va a venir es un deterioro de la situación económica. Ya inclusive el Banco Central desde ese día, desde hace 10 días, no autoriza prácticamente ningún pago de importación, con lo cual ya hay industrias que comienzan a frenar su actividad por falta de insumos. Veo que no confías mucho en las medidas que anunció el otro día el presidente, ¿no? No, Dirigidas porque es más de justamente a lo reactivar la mismo, actividad. es más de lo mismo, no hay ningún nuevo anuncio, esto no se soluciona con más de lo mismo. No hay ninguna posibilidad de mejorar la situación si no es con un flujo de capitales y cambiando las expectativas. Hoy, tanto el inversor como el consumidor están con expectativas negativas y esto a una economía se le hace muy difícil superarlo, ¿no? Yo recuerdo una vez un profesor mío en el exterior, en una facultad del exterior, me decía, bueno, en definitiva, el sistema capitalista es la suma de las expectativas individuales y cada sujeto de la economía toma decisiones negativas en cuanto a invertir o en cuanto a consumir o ahorrar, lo más probable es que la economía baje su actividad y se destruya empleos. Y yo creo que la clave que se viene en esta nueva etapa de la economía argentina es eso, profundizar la recesión, aumentar la inflación, el déficit público, la emisión monetaria, la falta de dólares y termina cayendo el empleo en el sector privado. De hecho, yo estoy en la actividad privada y es muy feo ir a las empresas y hablar con los que toman decisiones y ver cuánta gente van a suspender o echar. Nadie está pensando en cuánto voy a invertir, en cuánto voy a crecer. Inclusive empresas enteras que ya por conflictividad social están pensando directamente trasladarse de nuestro país a países vecinos, ¿no? Sí, se conoció el caso de una imprenta, ¿no? Hace poco que despidió Sí. a 400 trabajadores, Aldo, pero por lo que veo no sos muy optimista acerca de un acuerdo entre privados, que finalmente los bancos del exterior consigan con los empresarios Claro, argentinos y bueno, comprar el juicio. Mira, este tema del default o no default, yo fui creo que uno de los pocos economistas que antes del 30 de julio decía esto está resuelto porque de la racionalidad había 2 o 3 negociaciones encaminadas seriamente para resolver el problema, había bancos extranjeros que compraban el crédito a estos buitres y luego negociar con el gobierno, inclusive hasta esperar en enero. Bueno, lo que es más conocido popularmente por la Asociación de Bancos Argentinos, que quedó frustrado. En realidad esto se tendría que haber resuelto mucho antes, ¿no? Pero creo que el gobierno descubrió equivocadamente que con este discurso de patria sí, buitres no, puede haber ganado un par de puntos, porque es lógico, el hombre común, no digo nosotros que estamos informados y estudiamos economía, sino el argentino común escucha hablar de los buitres o del país o de la patria y obviamente que la tendencia es apoyar a la Argentina. Y yo también, o sea, yo no estoy a favor de los buitres. De todas formas, bueno, en la medida en la que la economía empiece a lastimar a la gente, creo que esta actitud va a cambiar, exactamente, ¿no? Exactamente. Esto no es tan fuerte el aumento en la popularidad del gobierno por este tema, y cuando venga el rebote de que la situación económica se empeora y que no hay trabajo, la gente va a comenzar a reflexionar de otra manera, ¿no? Ahora, a pesar de todo, las reservas internacionales siguen sin caer bruscamente. ¿Ves un deterioro paulatino de la economía o ves un Sí. episodio como el de enero, que va a haber un salto brusco en alguna variable como la del tipo Veo de ambas cosas, porque, a ver, no caen las reservas teniendo en cuenta que hasta julio, agosto es el periodo en donde
el Banco Central recibe más liquidaciones por la soja. Eso ya terminó, prácticamente también se están restringiendo las importaciones. Bueno, a eso me quería... Entonces, si vos estás en una etapa estacional del año, donde tradicionalmente suben las reservas, y hoy no caen, pero tampoco suben, y si ves que en los últimos 10 días el Banco Central no autorizó ni una sola importación para pagar, están frenados más de 2.500 millones de dólares de importaciones. Entonces, si vos aplicás el pago de esas importaciones como corresponde, hoy la reserva del Banco Central serían 2.500 millones de dólares menos de las que tenemos. Y no tengas ninguna duda que la tendencia va a ser a la baja, y creo que ahí el gobierno va a empezar a sentir la rigurosidad de la mala decisión de no haber resuelto este problema, ¿no? Estás trabajando, Aldo, con el equipo económico de Sergio Massa también. Sí, señor. ¿Te parece que esta estrategia de Patria Buitres le va a dar resultado político al gobierno y que la va a extender quizás hasta después de 2015? Sería, no, sería un gravísimo error. El país no está en condiciones de soportar ese tipo de planteos. Lamentablemente creo que no hay que pedir demasiado más de este gobierno. Insisto, mi única esperanza para destrabar este tema del default es que el gobierno se asuste, vea la realidad y llame a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para buscar una salida. No lo veo con voluntad de hacerlo. Digo que a lo mejor la situación que se va a ir agravando le hace reflexionar y tomar ese tipo de decisiones. Nosotros, esto con Sergio Massa, te digo que es un tema que lo hablamos 2 o 3 veces por día, Es bastante pesado el hombre con este tema, reúne a todo el equipo, nos reunimos, nosotros sabemos lo que hay que hacer, porque todos los que formamos el equipo de Sergio Massa hemos pasado por situaciones de crisis en la función pública. Conmigo está Miguel Peirano, está Roberto Labaña, está Martín Redrado, Ricardo Delgado, todos somos gente, en mi caso también, con experiencia, lamentablemente, ¿no? Con experiencia en crisis y cómo se resuelven este tipo de problemas. No es confrontando y creyéndose que somos los únicos vivos del mundo que esto se soluciona. Mira, el día del default, te cuento una anécdota mía personal. A mí me habían llamado, yo estaba en cama, pues estaba con una fuerte gripe, y me llamaron de varios medios, de medios radiales, y yo dije, no, esto está resuelto, esto no vamos a default, lo vamos a resolver y demás. Inclusive hablaba con muchos clientes míos telefónicamente, y mientras ocurría este desaguisado que a las 5 de la tarde, te digo más, ya se hacía la transferencia del dinero al juicio de parte de los bancos. Habían juntado 320 millones de dólares la asociación de bancos, y con eso se difería el tema hasta enero, ¿no? No sé para qué enero, supuestamente por la Rufo, pero esa es otra discusión. Pero no importa. Y mientras ocurría eso, yo leía en internet que Paraguay ese mismo día colocaba un bono para obras de infraestructura a 30 años de plazo por 1.000 millones de dólares al 6% anual. Y que había tenido una sobreoferta de dólares. Ellos salieron a buscar 1.000 y le habían ofrecido 2.500. Es que indudablemente esa sería la situación de Argentina. Entonces, claro, entonces vos fijate, ¿no? Nosotros estamos con bonos que rinden el 14 anual. Y tenemos países como Uruguay, Paraguay, hasta Kenia, un país africano, la semana pasada tomó fondos al 5,75% anual y a largo plazo. Fíjate vos la oportunidad que estamos perdiendo los argentinos por 2,50 pesos, porque vamos a hablar claro. La diferencia, ¿cuál es? El gobierno argentino dice, yo te pago 500 millones de dólares, que es el canje original. Y esta gente está pidiendo 1.200 millones. Hay un punto de negociación donde vos tenés que decir, bueno, pago un poco más, resuelvo el problema, porque encima lo que tenés es démelo en bonos a largo plazo, y yo te puedo asegurar que en 2 o 3 operaciones de reestructuración de deuda, lo que estás pagando de más ahí, te lo ahorrás con la tasa de interés y con el flujo de capitales. Entonces, Argentina es un país muy elegible, muchachos, para invertir, porque somos un país que estructuralmente tenemos capacidad
Nos tenemos que para ir, crecer. Aldo. Pero bueno, lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad. Muchas gracias, No, Aldo, al por haber estado contrario. con nosotros. Las opiniones de Aldo Pignanelli sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas y sobre las oportunidades, ¿no?, que está perdiendo nuestro país por no resolver este conflicto con los fondos buitre. Nos encontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.